que era una enfermedad maligna. Entonces, Naamán era un hombre que tenía lepra, pero Naamán era muy valioso ante los ojos del gobernador o del rey de Siria. Era un hombre muy valioso porque por causa de él, Dios le había dado muchas victorias a ese país. Entonces no lo tenían a él aislado como los demás leprosos, no, que él todavía, aunque estaba enfermo, pero todavía alcanzaba un puesto de honor. Entonces dice, si seguimos leyendo ahí tengan su Biblia porque vamos a meditar solamente en este capítulo, no vamos a movernos de ahí. Dice, el que sigue dice, que una muchacha, se los voy a narrar ese versículo, una muchacha que llevaron cautiva del pueblo de Israel, conocía y había oído del profeta Elías. Y ella era sirvienta de Naamán y de su esposa. Y cuando ella veía cómo su señor sufría, ella le dijo a su señora, si mi señor fuera a Israel y consultara al profeta que hay en Israel, él sería sanado de su lepra. Entonces dice que Naamán llegó con el rey y le contó lo que la muchacha había dicho. Y entonces el rey dijo, esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Dice que entrando Naamán a su señor, o sea al rey, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que está en la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Naamán relató lo que él había oído de esta muchacha, el rey de Siria dice que envió cartas, envió oro, envió plata, envió vestidos, con la intención de que su general fuera sano. Pero el rey de Siria se las envió al rey de Israel. No envió esto al profeta, él envió esto al rey de Israel. Y entonces, algo que quiero notar acá es de que este rey tenía en su mente, y al igual Naamán tenían en su mente, porque eran hombres importantes, porque eran hombres poderosos, ellos creían que con oro y con plata y con vestidos o con bienes, ellos iban a poder comprar un milagro de parte de Dios. Y entonces cuando el rey vio que él envió oro, plata, vestidos, pidiéndole que sanara a su general, el rey se enojó. ¿Por qué? Porque el trabajo del rey no era sanar, él no era el profeta de Dios. Él estaba ahí como rey para gobernar a Israel. Él no estaba ahí para sanar, él estaba ahí para gobernar. Entonces, el rey se molestó, pero dice la palabra de Dios de que cuando él vio que le habían enviado a un enfermo lleno de lepra y le enviaron tesoros, el rey renegó y se molestó y pensó que el otro rey estaba buscando ocasión de enemistad contra él. Ahora, quiero algo aquí que el Espíritu de Dios me hacía sentir en mi corazón, es de que muchas veces nosotros hay enfermedades que están en nuestra alma. Naamán era un tipo de hombre que su enfermedad física corporal era un reflejo de la enfermedad que él traía en su alma. Porque si ustedes pueden ver científicamente, está comprobado que la mayoría de enfermedades que hoy en día son incurables tienen mucho que ver con la condición del alma.
Y Naamán era un hombre que él no sabía o ignoraba lo que había en su alma, pero ellos estaban acostumbrados a recibir todo con dinero, a recibir honor, a recibir honra, a que la gente se le doblegara, se le postrara y todo. O sea, ellos estaban acostumbrados a recibir gloria de hombres. Aunque fuera leproso, él estaba acostumbrado a que la gente le rindiera honor por ser el general de Siria. Pero aquí se topó con algo. Y fíjense de que es algo tan terrible, porque hay gente que hoy en día... permíteme, voy a predicar y luego al final me hacen preguntas. Hay gente que hoy en día, si no se me va lo que estoy fluyendo, hoy en día hay muchas personas que están enfermas en su alma, y que piensan de que pueden gastar todo su dinero yendo con el brujo, con el hechicero. Hay gente que da miles de dólares por sanar de una enfermedad, y por más dinero que la gente pueda dar, nunca va a poder ser sana hasta que no sienta en su espíritu cuál es la verdadera enfermedad de su alma y no venga al lugar correcto, que en este caso es a los pies del Señor. Amén. Entonces Naamán dice, pero el rey de Siria se molestó porque su trabajo y función de él no era reinar, no era sanar, sino que era reinar. Y ni porque Naamán le hubiera traído todo lo que poseía, él no hubiera podido sanarle, porque esa enfermedad era producto del resultado de un problema que había en su alma. Y asimismo, hoy en día vemos diversas enfermedades en el mundo que las personas dicen, pero ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué me resultó esta enfermedad? Pero no se dan cuenta o no van a escudriñar más allá, que lo primero que puede pasar es de que traen enfermedades en el alma. Lo segundo que puede pasar es que vienen arrastrando con herencias de maldición de sus antepasados y ellos no lo saben. Sigamos leyendo. Dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Entonces, el varón de Dios era Eliseo. Él era un profeta de Dios que era tremendo. Eliseo, una breve biología de él. Eliseo hizo que descendiera fuego del cielo. Eliseo paró la lluvia. Eliseo hizo muchos milagros Dios a través de él. Él era el hombre escogido por Dios para llevar a cabo milagros en Israel. No era el rey. Dice que en ese tiempo Eliseo era el profeta puesto por Dios, lleno del Espíritu Santo, a quien Dios le revelaba todo y lo usaba para hacer milagros. Era un varón estricto y de autoridad de parte de Dios, y todo Israel lo sabía, que él era profeta de Dios. Entonces, cuando Eliseo escuchó que el rey estaba enojado porque le habían mandado un enfermo de lepra y él no podía hacer nada aunque fuera el rey, Eliseo dijo, mándamelo acá y vas a ver que hay un Dios vivo en Israel. Dice, y Naamán se fue, y vino Naamán con sus caballos y su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Algo que aquí es muy importante es de que, si ustedes se dan cuenta como dice, vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Era un hombre que estaba enfermo y que estaba necesitado de que alguien orara por él. Pero ¿cuál fue su actitud al llegar a la casa del profeta? No fue una actitud de sencillez, de humildad, a pesar de que venía enfermo, sino que dice que llegó con sus carros y con su caballo y se paró a las puertas de Eliseo, porque él esperaba que Eliseo en persona saliera y le pusiera manos encima y orara por él y quedar limpio. Pero saben una cosa, que a veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios.
Y este hombre solamente iba a ser sano si él seguía la instrucción dada por el profeta de Dios. Pero si este hombre no hubiera seguido el consejo del profeta de Dios, no hubiera sido sanado, porque hubiera dejado toda la plata que traía. Y es aquí donde estamos a punto de notar en dónde Eliseo, en dónde estaba el problema de Naamán. A pesar de que era leproso, aún seguía montado en su caballo, porque por ser valioso para el rey, no vivía como los demás leprosos. Estaba subido en el caballo de su necedad. Y fíjense que a veces nosotros somos bien necios. Amén. Somos necios. Dios nos habla, nos habla, nos habla. Así, mira, si lo haces así, te va a ir bien. No. Pero uno dice, será. No, yo voy a intentar. Vamos a ver qué sale. Amén. Dice que Naamán estaba subido en el caballo de su arrogancia, de su necedad. Y ahí enfrente de la casa del profeta, a ver, aquí viene el profeta a orar por mí. Y no era así como iba a ser la situación, fíjense. Y si seguimos leyendo, dice, Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Naamán esperaba que el mismo profeta en persona saliera a orar por él. Pero ¿saben qué era lo que Dios estaba trabajando en este hombre? Su arrogancia y su orgullo. ¿Por qué? Porque ni siquiera el profeta salió. Le envió a su sirviente a que fuera a decirle cómo tenía él que hacer para ser sanado de su lepra. Pero ahí vemos que él se enoja y dice no, se fue enojado. Imagínense, enfermo. Le están diciendo, si te vas a meter al Jordán, 7 veces te zambulles, vas a ser sano. No, pero Leo dice, no, yo prefiero estar enfermo de lepra que irme a meter a ese río. O sea, podrás seguir leproso toda tu vida. Y si no obedeces a la voz de Dios, nunca vas a ser sanado. Dice, él creía que porque era valioso para el rey de Siria y su ejército, Dios lo iba a tratar con favoritismo. Y ese es un gran error. Que la gente piensa que porque tiene dinero, que porque tienen un título, que porque tienen propiedades, que porque tienen diplomas universitarios, al venir a la casa de Dios, Dios va a decir, no, a ella sí, porque ella es graduada, a él no, porque él trabaja en el campo. Delante de Dios, todos somos iguales, sin importar títulos, sin importar dinero, sin importar lo que podamos poseer en este mundo, o un papel importante en el gobierno. A Dios no le importa eso. Naamán creía que porque el rey lo tenía en alta estima, todo el mundo tenía que atribuirle honores. Y ahí se topó. ¿Por qué? Porque Dios quería hacerle misericordia, sí quería hacerle misericordia. Amén. Dios lo quería sanar, sí lo quería sanar. Amén. Pero no iba a ser a la manera de él, iba a ser a la manera de Dios. Amén. Entonces dice que él enojado le dice a sus sirvientes, a los que iban con él, yo creí que el hombre iba a venir, el profeta iba a venir en persona aquí conmigo y me iba a decir, recibe la sanidad en el nombre de Jehová, y que la lepra se iba a ir. Así creía yo, dijo Naamán, imagínense. Pero no era así. El profeta le dijo, ve, le dijo, lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Entonces, hay algo aquí muy importante. Y es de que, ¿saben qué significa la palabra Jordán? La palabra Jordán significa bajar o ¿cómo se dice? Menguar o descender. Significa la palabra Jordán. ¿Y saben por qué este hombre no quería meterse en el río Jordán? Porque si seguimos leyendo, dice, Habana y Farjar, esto lo dijo Naamán, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré limpio? ¿No seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado, imagínense. O sea, él quería que Dios lo sanara, pero a su manera. Él quería que Dios le hiciera un milagro en él, pero quería que lo mandara a los ríos más limpios y que ni siquiera estaban en Israel, sino que hasta quería ríos de categoría. ¿Sí? Y así vemos muchas personas
Que a veces decimos, no, es que yo quiero que Dios haga algo en mi vida, pero yo quiero que lo haga así. Y lamentablemente Naamán, si él no hubiera accedido a lo que Dios quería, se hubiera ido con toda su plata de regreso a su pueblo leproso y hubiera muerto leproso. Otro problema, que Naamán estaba acostumbrado a que las cosas fueran a su manera. Él quería que Dios lo mandara a sumergirse en ríos de categorías, porque el Jordán era el río de la humillación. ¿Y saben por qué era el río de la humillación? Porque el Jordán tenía una característica, que las aguas eran negras. ¿Pero por qué eran las aguas negras? Porque Dios quería que se sumergiera en esas aguas negras. Y él mismo reclamó y dijo, no, yo quiero ir a Farfar y a no sé qué otro río mencionó ahí, porque esos están limpios. ¿Acaso no me voy a limpiar ahí también? No, no es a tu manera, es a la manera de Dios. Amén. Pero imagínense, dice, si seguimos leyendo, dice, en el 5:12, dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más si te dice lávate y serás limpio? O sea, los que iban con Naamán lo estaban rogando para que él se sumergiera en el río Jordán. Lo tuvieron que aconsejar y convencer. Y si él no hubiera escuchado el consejo de sus siervos, se hubiera regresado como llegó. Hubiera muerto leproso. Porque a veces nosotros creemos que tenemos la razón en todo. Amén. En todo lo que hacemos. Amén. Pedimos consejos que al final no los seguimos. Venimos delante de Dios y decimos, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y el Señor le hace sentir a uno, esta es mi voluntad. Y al final lo hacemos como queremos. Amén. Dice, no podemos ver más allá que Dios. Y saben una cosa, que nosotros podemos a veces juzgar las actitudes o las personas por fuera. Pero ¿quién de nosotros acá tiene una visión que sea más profunda y más amplia que la de Dios? Nadie. Me atrevería a decir que ni siquiera tenemos la visión del águila, porque el águila mira desde las alturas. Entonces nadie de nosotros tiene la capacidad de ver con el filtro que Dios tiene en sus ojos. Amén. Y cuando Dios le dice a uno, no hagas eso, Dios está viendo mejor que yo. Dios sabe por qué me está poniendo a hacer eso. ¿Por qué? Porque no va a ser a mi manera, va a ser a la manera de Dios. Amén. Cuando Dios ve en nosotros la profundidad de nuestro corazón, fíjense que Dios sabe lo que va a acontecer en una hora, en la noche, en la tarde, mañana en la mañana. Él sabe cómo usted y yo vamos a estar, dónde vamos a estar, qué se nos va a atravesar en el camino. Pero nosotros no sabemos absolutamente nada. Todo lo que sabemos es el momento que estamos ahorita aquí viviendo. Es lo máximo que podemos ver. Y como Dios sabía que Naamán tenía un problema que estaba en su alma, un problema que tal vez ni él lo había descubierto, porque estaba acostumbrado a honores, estaba acostumbrado a que todos se lo aplaudieran, estaba acostumbrado a ser un hombre de que la gente cuando lo veía hasta se agachaba, porque era el capitán de Siria. Pero con Dios se topó. Dice en el versículo 14, él entonces descendió, ya convencido por sus criados, se zambulló 7 veces en el Jordán, porque la palabra del varón de Dios, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y miren lo que hace la obediencia. Amén. Miren lo que hace el humillarse. Amén. Y yo le preguntaba al Señor, pero ¿por qué Dios lo mandó a sumergirse 7 veces? ¿Por qué no fueron 2? ¿Por qué no fueron 3? ¿Por qué no fueron 4? ¿Saben por qué? Ahorita les voy a dar unas razones, pero la verdad es que si Naamán se hubiera sumergido en el Jordán una vez, o sea, eso fue lo que pasó. Se metió una vez, salió leproso. No ha pasado nada. Se metió otra vez, leproso. Se metió otra vez y tal vez a la 5ª vez, ya estas aguas llenan feo. ¿Qué estoy haciendo? Tal vez ya estaba como por rendirse. Todavía no pasa nada. ¿Qué está pasando? A la 6ª vez salió leproso y se volvió a ver otra vez.
pero no era la sexta vez, era la séptima vez. Y si él se hubiera sumergido solamente 3, 4, 5, 6 veces, se hubiera ido leproso, aunque se hubiera metido al Jordán y aunque se hubiera sumergido. Pero como no fue como Dios dijo, se hubiera ido leproso. Entonces el mandato de Dios era 7. ¿Saben por qué 7? Porque 7 es el número de la perfección. Amén. Dice la palabra que en 7 días Dios hizo el mundo completito, y en el 6 días y en el séptimo Él descansó. Entonces el número 7 en la Biblia significa el número de la perfección de Dios. Entonces cuando Dios quiere hacer algo perfecto en una persona, va a tener que ser procesado probablemente en 7 cosas, probablemente 7 veces. Puede ser que al bajar al Jordán 7 veces, todo su orgullo iba a quedar ahí. A la quinta vez todavía tenés orgullo, papadito. A la sexta vez todavía. Hasta la séptima vez, yo te hago libre del orgullo, de la arrogancia, por cuanto obedeciste y hiciste todo a mi manera, no a tu manera. Entonces fíjense que salió de allí como la piel de un niño. Quizás 7 enfermedades también podían haber en su alma y él no las sabía. Porque dice la palabra de Dios que un abismo llama a otro abismo, llama a otro abismo y otro abismo, y hay gente que vive metida en un montón de abismos y no lo sabe. ¿Y saben cómo se puede poner un ejemplo con eso? Cuando las personas están acostumbradas a mentir, dicen una mentirita, dicen piadosita. De repente alguien les pregunta y por atrapar esa mentirita dicen otra mentirita, pero ya más grande. Y se van de mentira en mentira hasta que paran en tremendos abismos. Puede ser que Naamán tenía 7 enfermedades en su alma. No solamente el orgullo ni la arrogancia. Puede ser que en su corazón había envidia, había odio, había rencor, habían celos, habían tantas cosas en su alma. Y hasta la séptima vez él iba a ser restaurado. También puede ser que Naamán, si él no se hubiera bajado 7 veces, su piel lamentablemente nunca hubiera sido perfecta. Hubiera quedado tal vez todo igual como estaba. Pero como Dios es un Dios de perfección, Él quería que la piel de Él no fuera como la de nosotros. Porque si nuestra piel se restaura, todavía sale así. Si nos cortamos o algo, se nos cura la herida, pero quedamos iguales. Pero imagínense qué privilegio tener la piel de un niño. Naamán salió del Jordán con la piel completamente restaurada. El versículo 14 dice: y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Ahí Naamán ya estaba mostrando uno de los cambios que había surgido en su vida. Ya no llegó arrogante, ya no llegó enojado, ya no llegó berrinchudo, no, ahora llegó reconociendo que no había otro Dios fuera de Israel que el Dios que lo había sanado a él. Dice: te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y dice que instaba para que aceptara alguna cosa de las que él llevaba, pero el profeta no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues que de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Cuando Naamán vio la postura del profeta, se terminó de convencer de que él no debía nunca más, porque dice que él entraba seguido al templo de un dios a ofrecer holocaustos a dioses falsos. Pero ahí él dijo: no más, me llevaré un par de mulas de Israel y las voy a sacrificar delante del Dios único y verdadero que existe. Pero algo que me llama la atención acá,
es de que el profeta no aceptó dinero, ni aceptó plata, ni aceptó oro. Y la verdad es de que él volvió al profeta agradecido, queriendo dejarlo todo, sus tesoros y vestidos que habían traído, pero el profeta no aceptó nada. Y lo hizo que volviera con toda su riqueza, porque algo que el profeta le quiso enseñar a Naamán fue de que no todo en esta vida se compra con dinero. No todo. Una de las cosas que no hay más grande que el poder de Dios. Cuando tienes el poder de Dios, no necesitas el oro, la plata, los diamantes no tienen valor. Amén. Más que la gracia de Dios. Cuando tienes la gracia de Dios, nada tiene valor más que eso. Amén. Entonces el profeta le demostró a Naamán de que se podía ir con todo su oro, a él no le interesaba, porque era el profeta de Dios. Entonces, algo que el Señor nos quiere enseñar en esta mañana es de que nosotros no debemos de dejarnos llevar por nuestras emociones, por nuestra alma, por nuestras enfermedades que podamos tener en nuestra alma. ¿Saben quién es el único que puede revelarnos cuál es lo que necesitamos sanar acá? El Espíritu de Dios. Amén. ¿Y cómo lo vamos a saber? Cuando venimos a su presencia, Él nos revela, nos dice, mira, esto te hace falta. Amén. Cámbialo. Yo no sé si solo a mí, pero a mí me lo dice. Amén. Amén. Entonces, cuando llega esa vocecita dentro de nosotros, eso es lo que nosotros debemos de acatar y de trabajar en eso. Entonces, el profeta de Dios era a quien Dios le revelaba las cosas. Y aunque Naamán veía injusto lo que él hacía, o lo veía como que este profeta como que no está muy actualizado, no sabe ni quién soy yo, ¿por qué me manda su sirviente? No. El profeta dice que él dice que tenía el don de visión, el don de revelación. Cuando hacían algo que creían de que Dios no los veía, dice que Dios ya se lo había revelado al profeta. El profeta dice que tenía el don de visión y él veía lo que otros hacían sin ni siquiera estar presente, porque Dios se lo revelaba. Entonces, cuando Dios pone a un profeta, a una autoridad, Dios le va a revelar el por qué. Y aunque yo diga, ay Leo, pero es que mira Leo, el piano no se debe de tocar así, la tecla esa no la uses. Amén. Pero si Dios le reveló a él que así toque, pues así va a tocar, porque él no va a hacer lo que yo digo, lo que nadie dice, él va a hacer lo que el Señor le está diciendo, y de igual manera cada uno de ustedes y nosotros. Pero si Dios puso a un profeta, si Dios puso a una autoridad, si Dios puso a alguien delegado de parte de él, vamos a perder el tiempo ir a preguntar por otro lado. Porque imagínense que Naamán a perder su tiempo fue con el rey. Más bien lo fue a hacer enojar al rey. Porque aunque el rey era rey, tenía tal vez dinero, era poderoso, pero nada absolutamente podía hacer para sanar su lepra. Entonces el mismo Dios que sanó a Naamán es el mismo Dios que está aquí en esta mañana y que tiene poder para sanar cualquier enfermedad en nuestra alma. Tal vez no tengamos una lepra física, pero podemos tener una lepra espiritual. Y esa lepra no se va a sanar haciendo las cosas a mi manera, ni cuando yo quiera, sino a la manera de Dios y en el momento que Dios lo indique. Si yo quiero ser sanada, yo tengo que aprender a bajar a mi Jordán. Y saben que el título del mensaje es Desciende a tu Jordán. Desciende a tu Jordán. ¿Cuál es mi Jordán? El lugar de la humillación. El lugar de la humillación. Porque saben que nadie puede ser grande en el reino de los cielos si primeramente no desciende a su Jordán. Si Cristo mismo dijo, el que quiera ser el mayor tendrá que ser vuestro servidor. Si Cristo mismo dijo que el más pequeño, el que quiera ser más grande en el cielo, será el más pequeño aquí. Entonces nosotros tenemos que comprender de que
para que el Señor nos levante Amén. con una piel restaurada, con un alma restaurada, para que el Señor nos levante a un nivel de gloria y de honor. Primero tenemos que bajar al Jordán. Si no bajamos al Jordán y Dios nos tira así como estamos, lo que va a pasar es que nos vamos a ir a romper la cabeza o la cara. ¿Por qué? Porque es como que ustedes tomen a un niño y lo suban en una bicicleta, un niño de 3 añitos en una bicicleta de adulto, lo están mandando a que se vaya a matar. O que le den la llave de un carro y toma, amiguito, te regalo mi carro. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para manejar ese tipo de situaciones. Entonces, si Dios nos levanta a una gloria sin no habernos llevado al Jordán, al lugar de la humillación, lamentablemente no la vamos a hacer. ¿Por qué Dios no nos entrega a veces cosas importantes en nuestras manos que Él nos quisiera dar? Pero ¿por qué no nos las da? Porque todavía no estamos preparados para poder manejarlas, para poder ser el instrumento de Él. Y oí al hermano Harrigan decir un día de estos que el Señor le dijo un día, el Señor le dice que le dio, fue a predicar a una iglesia y dice que le dieron una ofrenda de $5,000. Y él no es de los predicadores que recibe ofrenda, pero pues si se la dan a uno es algo que Dios está poniendo en el corazón del siervo. Y cuando él se fue a su lugar, a su hotel, y contó la ofrenda, dice que él no podía ni dormir. Y la volví a contar, y la volví a contar, y la volví a contar. Y dice que Dios le habló y le dijo, ¿sabes qué? Aún no estás listo. No estás listo para lo que te quiero dar. Si con $5,000 no puedes dormir, lo que te quiero entregar es grande. Pero si con lo pequeño no puedes, no vas a poder con lo grande. Entonces Dios a veces nos quiere bendecir abundantemente, no solamente en lo financiero, nos quiere bendecir en dones espirituales. Miren, dones espirituales hay un montón y Dios los existen para nosotros, su iglesia. Pero ¿por qué Dios no nos los da? Porque aún no podemos. Amén. Aún no estamos listos. Amén. Entonces Naamán quería que todo fuera a su manera y a su manera nunca hubiera funcionado. Entonces, amados hermanos, en esta mañana, para que el Señor nos levante, tenemos que descender a nuestro Jordán. ¿Qué le enseñó Dios a Naamán para poder hacerlo libre de su lepra? Primero, número 1, le enseñó a bajarse de su caballo, al caballo de su terquedad, de su necedad. Número 2, lo enseñó a humillarse. Número 3, le enseñó que él no tiene favoritismos. Que eso de que fuera el gran general del ejército de Siria, no quería decir de que Dios iba a respetar eso y decir, eres el general, bueno, te voy a mandar a los ríos de categoría y a que salga el profeta y hasta él mismo te sumerja. No, le enseñó Dios que para él no hay favoritos. Le enseñó Dios que no iba a ser a su manera, que iba a lograr ser libre, sino a la manera de Dios. Amén. Gloria a Dios. El don de Dios le enseñó también que no se compra con dinero. No se compra con dinero. Si el Señor el día de mañana trae aquí a un enfermo, de qué sé yo, de paralítico, qué sé yo, y el Señor en su misericordia usa a Leo, el don de Dios no se compra ni se vende. El don de Dios es gratuito. ¿Por qué? Porque ni él, ni yo, ni nadie acá tiene el poder para hacer milagros. El único que tiene el poder aquí es el Espíritu Santo de Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces, por lo tanto, Naamán entendió de que su dinero y sus joyas, su oro, su plata, lo que llevaba él, a Dios no le servía de nada. No le servía de nada. Pero ¿saben? Naamán aprendió la lección. Número 1, ¿saben por qué? Aunque hizo su berrinche, aunque renegó de meterse al río, aunque protestó, pero al final escuchó el consejo de los que iban con él. Y gracias al consejo, porque fíjense que Dios nunca va a dejar que alguien se estrelle en la cara sin antes aconsejarlo.
Y si Naamán no hubiera aconsejado, si estos siervos de Naamán no lo hubieran aconsejado, él se hubiera ido con su orgullo y su arrogancia y todo leproso. Pero como Dios usó a estos siervos para que lo aconsejaran, y él no tuvo de otra, porque le dijeron ellos, mi Señor, porque hasta se humillaron ellos también, mi Señor, le dicen, ¿qué acaso si te dijera al profeta que hicieras otra cosa mayor no la harías por tal de ser sano? ¿Qué te cuesta sumergirte en el Jordán? ¿Qué te cuesta? Y lo convencieron. Entonces Naamán aprendió la lección, aprendió que para él poder ser sano de su lepra, tenía que bajarse de su caballo, tenía que humillarse, tenía que meterse al río, sumergirse las veces que Dios dijo, y que no iba a ser a su manera, no que a la manera de Dios. Y como él obedeció, el resultado fue que fue libre de esa lepra y su piel se le restauró como la piel de un niño. Yo no me puedo imaginar a toda la gente, porque ese hombre era un hombre famoso, toda la gente que lo conocía lo vieron salir de Siria leproso. Me imagino que hasta porque la gente que tenía lepra en ese tiempo se cubrían hasta la cara para que nadie los viera, porque era algo horrible. Y lo vieron entrar a Siria con la piel de un niño. Imagínense qué bella esa escena. ¿Pero por qué? Porque él aprendió la lección. Entonces, ¿cuánto tiempo nosotros queremos permanecer enfermos en nuestra alma? Es única y exclusivamente nuestra decisión. Dios jamás le dijo a Naamán, ven, o te sumerges o te sumerjo. No. Dios le dijo, si haces esto, vas a ser sano. Entonces, ¿cuánto tiempo queremos estar nosotros con enfermedades en nuestra alma? Es decisión nuestra. Sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Lo que tengo que hacer yo es meterme a mi Jordán, sumergirme a mi Jordán, bajarme al lugar de la humillación. Y es imposible que Dios exalte a quien se humille. Es imposible que Dios no lo exalte. Por eso dice la palabra que el Hijo de Dios se humilló a sí mismo hasta lo sumo. O sea, hasta lo sumo quiere decir hasta lo más bajo se humilló. El Hijo de Dios. Pero porque se humilló él mismo hasta lo sumo, no dice la Biblia Dios lo humilló. No, él dice se humilló a sí mismo. O sea, hay una gran diferencia en que Dios te humille a que tú mismo te humilles. Y el Hijo de Dios se humilló a sí mismo hasta lo sumo, pero porque se humilló hasta lo sumo, dice que Dios lo exaltó hasta lo más alto y le dio un nombre que es sobre todo nombre, que todo ese nombre todos lo respetan, todos, en la tierra, en el cielo, debajo de la tierra, todos respetan ese nombre. ¿Pero por qué? Porque Jesucristo mismo descendió al Jordán para poder ser exaltado. Entonces, si Él descendió al Jordán para poder ser exaltado, ¿quién soy yo para decir, no, yo no bajo? No, yo no bajo, porque no quiero. Y lamentablemente, hermanos, eso es bien triste. Es bien triste que sabiendo lo que Dios me dice o lo que Dios quiere que yo haga, estar montado en mi caballo y decir no, a mi tiempo, cuando yo quiera. ¿Qué te garantiza a ti que ese tiempo va a llegar? ¿Qué te garantiza a ti de que va a ser el día y la hora que tú digas? No es a la hora nuestra, es en el reloj de Dios. Cuando el Señor dice, ahora, desciende a tu Jordán, desciende a tu Jordán. Ay, hermanos, no hay nada más lindo que descender al Jordán, fíjense. ¿Saben una cosa que... Dios te libera de tantas cosas y de tantas enfermedades. Yo he estado en lugares donde me importa quién me esté viendo, multitudes de gente, quien sea. Si el Señor me dice humíllate, ahí me tiro. Amén. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa quedar bien con el hombre. Amén. Me interesa que mi Dios vea mi corazón.
que me estoy menguando, que estoy sometiéndome a mi Jordán. Cuando nosotros nos subimos a un lugar a ministrar la presencia de Dios, a predicar o a cantar, pero subimos después de habernos bajado al Jordán, vamos a salir de ese lugar con el aplauso de los ángeles. Pero cuando nos queremos subir a un lugar sin haber bajado al Jordán, vamos a bajar avergonzados, vamos a bajar humillados. ¿Por qué? Porque no descendimos a nuestro Jordán. Entonces el Señor quiere que nosotros aprendamos en esta mañana que tenemos que descender a nuestro Jordán. Tú tienes que descender a tu Jordán. Amén. Dime. Tú tienes que descender a tu Jordán. Amén. Amén. Sí. Todos tenemos que descender a nuestro Jordán para poder ser levantados a otro nivel. Amén. Porque yo no sé si ustedes, pero yo en lo personal, yo deseo que Dios me use. Y yo estoy consciente que para que Dios me use, yo tengo que bajar de mi caballo, tengo que bajar a mi Jordán. Tengo que dejar de hacer lo que me gusta. Tengo que negarme a pasar tiempo en cosas que no me van a ayudar para lo que yo quiero ser útil. Tengo que dejar, si es posible, de dormir, de comer. Tengo que dejar, si es posible, de trabajar mucho tiempo. ¿Para qué? Para que Dios me use. Entonces, si queremos ser levantados por Dios, tenemos que nosotros descender a nuestro Jordán. Y cuando le decimos a Dios, Señor, yo voy a dejar 1 hora de trabajo por ti, estás bajando a tu Jordán. Amén. Señor, yo no voy a trabajar, o voy a, en el caso mío, no trabajo. Señor, voy a orar, Señor, yo quiero solo trabajar 4 días, Padre, pero no para amanecerme un día roncando allá a las 10, 11 de la mañana, no. Si ese día, Señor, perdóname y ayúdame, porque si ese día que me den libre de más, yo amanezco panza arriba a las 10 de la mañana ahí, Dios me puede castigar. Amén. Porque ese día lo estoy pidiendo yo exclusivamente, ¿saben para qué? Para meterme más con Él, para ayunar, para orar, para meterme en su palabra, para estar más pilas para lo de Él. El Señor me da el día y yo me voy a pasear, me voy a vagar, me la paso en las redes sociales, me paso durmiendo, comiendo. No, Tu tele. hasta una enfermedad me puede pasar. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, amados hermanos, si queremos que el Señor nos levante, Él está dispuesto. Él está dispuesto a bendecirnos, a levantarnos, a darnos lo que nuestro corazón desea. Lo único que nos pide es, desciende a tu Jordán, sumérgete. Como dice Jesús de Romero, en el río de tu espíritu. ¿Verdad? Sumérgete. A ver, cantemos ese canto, vamos a buscarlo ahí. Sumérgete. Entonces, hermanos, de ustedes y de mí depende. El don de Dios ni se compra ni se vende. Tenemos que bajarnos de nuestro caballo, humillarnos, aprender que para Dios no hay favoritismos, que no va a ser nunca como yo quiera, va a ser a su manera, porque de la manera de Dios. Y saben, no es porque Dios sea un Dios que tiene que ser todo como yo digo, no. ¿Saben por qué? Porque Él sabe lo que es mejor para mí. Amén. Cuando yo, hace unos años, cuando tuve el privilegio de encontrar a mi familia que está en Boston, un día me metí a llorar en un cuarto y estaba en la casa de mi primo. Y cuando yo iba para allá, cuando hemos ido para allá con Leo, allá toda mi familia nos recibe de una forma que yo me siento, la verdad, mi corazón me lo enternece tanto, porque cuando hemos ido para allá, ellos se pelean entre sí para que nosotros estemos un día en la casa de cada uno, y como son un montón, no nos damos abasto. Y un día me metí a llorar a un cuarto y le dije al Señor, Señor, ¿por qué no me permitiste nacer con la familia de mi papá? ¿Por qué dejaste que naciera en la familia de mi mamá? Tú sabes que en la familia de mi mamá me ha ido como en feria. Y vengo acá a Boston y me siento tan amada
tan atendida, hasta me siento indigna de todo lo que ellos hacen por nosotros. Y le decía al Señor llorando, Señor, ¿por qué permitiste que naciera en aquella familia donde pasé tantas cosas duras? ¿Por qué no nací en esta familia? Y miren, hermanos, el Espíritu Santo me habló a mi oído y me dijo, si tú hubieras nacido en esta familia, tu familia en la que estás y tu madre nunca me hubieran conocido. Entonces, aparentemente para mí, yo lo estaba diciendo, Señor, fuiste injusto. ¿Por qué allá? ¿Por qué no aquí? Si mira aquí cuánto me aman, cuánto me atesoran, cuánto me valoran. Y allá mis hermanas ni me pelan, Señor. O sea, a mis palabras, ¿verdad? Señor, fuiste injusto. Pero como Dios puede ver más allá de donde nosotros vemos, el Espíritu de Dios me habló y me dijo, no. Si tú hubieras nacido en esta familia, allá, ninguno de tu familia sería salvo. Y es cierto, ¿saben por qué? Porque la que Dios usó para que toda mi familia conociera a Dios fue una niña choreada, descalza, mocosa. Entonces nosotros no podemos creer, saber más que Dios y juzgar a Dios como injusto. Y por eso Naamán tal vez pudo haber dicho, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque Dios sabe. Él conoce tu mañana. Todo lo que quiere es lo mejor para ti. Si lo hacemos a tu manera, te va a ir como en feria, Naamán. Si lo hacemos como tú dices, no vas a sanar. Pero si haces como yo digo, te va a ir bien. Entonces, ¿cuál es el consejo de esta mañana, hermanos? Si nosotros queremos vivir de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder, aprendamos a descender a nuestro Jordán y digámosle al Señor, Señor, no más cosas a mi modo, no más cosas a mi manera, no será como yo diga ni como yo quiera, será como tú dices, porque el que sabe todo eres tú, el que conoce mi mañana eres tú, el que más me ama eres tú, y el que va a hacer mi vida una vida de victoria y de gloria eres tú. Entonces, de nosotros depende vivir una vida de gloria en gloria, porque saben, la vida del cristiano no está hecha para vivir de llanto en llanto, de quejido en quejido. Imagínense qué triste fuera entonces meterse, cuál fuera la gracia de vivir en Cristo si nuestra vida fuera quejas, llanto, dolores, achaques. O sea, ¿para qué estoy en Cristo entonces? El Señor nos ha dado poder para ser una iglesia victoriosa, para vivir una vida de gloria, una vida de gozo, una vida de paz, una vida de abundancia. ¿De abundancia de qué? De abundancia de paz, de abundancia de amor, de abundancia de toda índole. Pero ¿por qué no vivimos una vida de abundancia? Por nuestra terquedad. Porque no hemos aprendido a descender a nuestro Jordán. Pongámonos de pie. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme, oh sí, Señor, en el río
Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme, oh sí Señor, en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme, sí Señor, sumérgenos en el río de tu espíritu, papá. Oh Señor, gracias. Te pedimos en esta mañana, amado Dios, que nos ayudes, oh Padre, a aprender, eterno Dios, a descender cada día, a menguar para que tú puedas crecer, Señor. Que podamos menguar cada día, Padre, para que te dejes ver tú más en nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, clamo por fortaleza para cada uno de mis hermanos. Te pido, Señor, que los bendigas, que los fortalezcas, que los ayudes en el nombre de Jesús en su caminar contigo, Señor. Te suplicamos, Padre, que tú seas cada día afirmando sus pies, Señor, que cada día, Señor, sus pasos sean firmes en ti, Señor, y que podamos cada día, Señor, aprender, Señor bendito, que no es a nuestro modo, sino al tuyo, Padre eterno, en el nombre de Jesús. En esta mañana te damos gracias, Padre, te damos gracias, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. 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 Dios me los bendiga, hermanos. Pueden sentarse. Les quería comentar.